cómo la ignorancia ha entrado a la iglesia y cómo hoy en día la apostasía está a todo lo que da. ¿Qué es la apostasía? El alejarse de las verdades de la palabra de Dios. Hoy en día el evangelio se ha vuelto light, se ha vuelto al gusto del cliente. Pero vemos que el evangelio jamás debe ser al gusto del cliente. Entonces vemos personas que me dicen, a mí me gusta esto, esto y esto, pero esto no me gusta, no me agrada. Y han surgido sectas hoy en día horripilantes y horribles. Hace unas semanas publicaba el video de quién es Jehová, quién es Jesús, la referencia entre ellos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y veía yo varios comentarios, ¿no? Gente diciéndome, no, es que solo es un Dios y no existe la Trinidad y esto y lo otro. Y dije, bueno, pues están los unicitarios, es una doctrina que es muy popular entre los pentecostales, etcétera. Pero de repente me surgían algunos comentarios que me llamaron mucho la atención. Y me decían, ¿cómo te atreves tú a comparar a Jehová con Jesús? Y yo me quedaba así como que pues pensando, ¿no? A ver qué más me iban a decir. Para no hacerles largo el cuento, empecé a ver más comentarios y había uno y me dicen, pastor, lo que pasa es que hay una secta que ahorita es muy popular dentro de la doctrina pentecostés, que ahora están creyendo que Jehová en el Antiguo Testamento es Satanás. Así como están escuchando. Ahora los cristianos están creyendo que Jehová es Satanás, porque ya no les cabe en la cabeza cómo Jehová era violento y Jesús era amor. Entonces sacan unos textos bíblicos fuera de contexto y empiezan a decir que Jesucristo mismo dijo esto, que Jehová no era Dios, que Jehová era Satanás. Cuando yo empecé a ver toda esta información y empecé a investigar acerca de esto, lamentablemente me di cuenta que sí hay esta doctrina demoníaca introduciéndose a las iglesias. Está esa doctrina demoníaca introduciéndose a la congregación. Y hay gente creyendo que Jehová es Satanás. Yo me quedé pasmado, me dio coraje, me dio tristeza, me dio impotencia, porque me preguntaba, ¿cómo puede ser que los cristianos estén siendo engañados aún más de lo que ya han sido? ¿Por qué? Porque el cristiano se acostumbra a escuchar al pastor y repetir lo que dice el pastor. No comprueba nada en su Biblia, no leen la palabra de Dios. Y eso es triste, porque cualquier persona puede pararse y decirte algo y tú vas a decir amén. Y ni idea tienes de lo que estás diciendo. Y no hablo de los que son recién convertidos, hablo de los que supuestamente ya deberían ser maduros. Y lo único que hacen es que contagian de ignorancia. Y entonces hay un carecimiento por escudriñar la palabra de Dios. Y vienen las falsas doctrinas como estas. Me sentí tan triste. Yo dije, no puede ser esto. O sea, hay cristianos creyendo esto y es lamentable. Obviamente hay cómo comprobar todo esto. Mientras ellos utilizaban lo que Jesucristo dijo que nadie ha visto al Padre, yo utilicé los mismos 2 versículos que ellos mismos utilizaron. Jesucristo mismo dijo, Moisés escribió de mí, habló de mí, y Abraham se gozó en que debía de ver de mi día. Y en el Antiguo Testamento tanto Abraham como Moisés hablaban con Jehová, o sea, con Jesús. Entonces, con la misma palabra de Dios uno se puede defender. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 6, versículo 10, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Y para qué sirve? Para defendernos de las falsas doctrinas. Pero repetimos como loros frases y las malinterpretamos o las sacamos de contexto. Por ejemplo, ¿quién es el que vino a matar, robar y destruir? ¿No los escuché? Satanás, el diablo. ¿Eso dice la Biblia? El ladrón. ¿Quién respondió? Javier, muy bien. El ladrón. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús en ese contexto? ¿De quién estaba hablando? De los fariseos. De los fariseos. ¿Y por qué entonces Jesucristo se refirió a los fariseos como ladrones? Ladrones de la fe, ladrones de la gracia, ladrones de la sana doctrina. A eso se estaba refiriendo Jesús. Ahora, evidentemente el diablo vino a matar, robar y destruir. Pero estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, ese es otro versículo popular, donde 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará Dios, ¿no? Y este versículo es muy popular para cuando solo somos 2 o 3 personas. Y dicen, oye, mira, la palabra dice donde 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará Dios. Es un versículo favorito, ¿por qué? Porque hace que uno se sienta más ameno, más, ay, sí, Dios está con nosotros aunque seamos 1 o 2. Pero este pasaje no se refiere a eso. Es una verdad, Dios está aunque seas tú solito, ¿ok? Pero no se refiere a eso. Se refiere a que cuando hay un conflicto en la iglesia, y ahí mismo lo dice, ¿cómo arreglar los asuntos de pleitos entre 2 hermanos? Y dice, cuando hay un asunto que arreglar, júntense, porque donde 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará Dios para resolver esa situación.
Y como algunos de ustedes ya saben en sus frases populares, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Es una frase que no está en la Biblia. Pero muchos predicadores dicen, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. La palabra de Dios dice, pero no lo dice la palabra de Dios. ¿Quién lo dijo? Mahatma Gandhi. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Tampoco está en la Biblia. ¿Quién lo dijo? Don Quijote de la Mancha. Es una verdad. Nada se mueve si no es la voluntad de Dios. El problema no es ese. El problema no es que sea verdad o mentira. El problema es cuando decimos, la palabra de Dios dice, como escrito está. Eso es lo que no debe permitirse. Es mejor decir, oigan, hay una frase de Don Quijote de la Mancha que creo que está muy buena para esta situación. O buscar un texto que al fin y al cabo pues, diga lo mismo. Pero ¿por qué decir frases y decir la Biblia dice cuando la Biblia no lo está diciendo? La frase libre albedrío. En ninguna parte de la palabra de Dios aparece esta frase. De Génesis hasta Apocalipsis. En cualquier Biblia que quieras. Utilizamos Reina Valera 1960. Pero en cualquier versión que quieras, no aparece la frase libre albedrío. No está. Más bien Dios dice en su palabra que los que pecan son esclavos del pecado, que no son libres. La verdadera libertad está cuando tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero tal vez tú me digas, oye, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Me hace más salvo? ¿Me hace menos salvo? No afecta tu salvación. Pero si empiezas a entender que esas pequeñas cosas que crees que están bien, pero no son lo que dice la Biblia, ahora imagínate las cosas realmente importantes y esenciales. Muchos caen entonces en cosas que no están en la palabra de Dios. María Magdalena, la tachan de prostituta a la pobre María. ¿Y esto quién lo dijo? No lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que María Magdalena era una mujer que tenía 7 demonios y que fue liberada por Jesús. Entonces, ¿quién inventó lo de María Magdalena que era prostituta? El Papa Pío. Y luego se disculpó. Ofreció disculpas públicas y dijo, no, es que yo supuse. Y se disculpó públicamente. Entonces hay cristianos diciendo, no, María Magdalena era una mujer de la vida galante. Y así podemos ir con cientos de cosas. Los frutos del Espíritu no son los frutos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Más el fruto. Más el fruto. Y así podemos seguir y seguir y seguir y seguir. El beso de Judas. ¿Dónde fue el beso de Judas? Es que estén respondiendo porque ya no escucharon esa prédica. Lo prediqué hace un año esto. Pero los que no pensaban que era ¿dónde? Honestamente, en la mejilla. ¿Por qué pensaban eso? Por las películas. Honestamente, no porque hayan leído la Biblia, sino por las películas. Porque ahí parece que le besa la mejilla. Y entonces, ¿cuál es el beso de Judas realmente? En la mano, porque Jesucristo era un rabí, que era un maestro. Y a los rabíes se les besaba en la mano. Por eso a partir de ahora, ya sabes esto. Por eso ya vi que uno que otro que me quiere besar la mano, digo, no, hijo. Entonces, debemos entender que a veces que creemos cosas y pensamos que son así, pero que la Biblia no dice eso. Por ejemplo, la muerte de Judas. Ahora tú me vas a decir, pastor, estoy escuchando toda esa enseñanza, pero ¿de qué me va a servir? Ahorita te estoy empujando hacia eso. Ten paciencia, ten paciencia. Tú sabes que el Señor habla, tú sabes que el Señor te ministra, confía en eso. Y presta atención cómo vas a aprender de todo esto y lo vas a aplicar a tu vida y a tu corazón, ¿sale? Ahora bien, ¿cuándo murió Judas? ¿Antes de la crucifixión o después de la crucifixión de Jesús? Los que saben la respuesta y ya escucharon esta prédica anteriormente, no pueden responder. Sean honestos, no pasa nada. No va a decir, ay, el pastor se va a burlar de mí. La mayoría, ¿qué piensa? Después. ¿Antes o después? ¿Qué muestran en las películas? Antes. ¿Ok? Pero muchos sacan de la Biblia y dicen, mira, aquí pastor sí dice eso, sí dice que es antes. ¿Ok? Pero vamos a leer el contexto. Este es prácticamente un manual de cómo leer la palabra de Dios. No podemos sacar un texto de su contexto porque se vuelve un pretexto. ¿Pretexto para qué? Para pura herejía. ¿Va? Vamos a Mateo. Mateo capítulo 27, verso 3 al 10. Mateo 27, verso 3. Si te das cuenta, unos versículos antes,
el escritor cierra con que Jesús estaba hablando ante quién. Ante un gobernador llamado, Pilato, tu compadre. Pues bueno, empieza el paréntesis diciendo, y estaba Jesús parado frente a, hablando con Pilato. Y en el versículo 11, ¿qué dice? ¿En el 11 qué dice? Entonces significa que en el versículo 2 hace un paréntesis, cierra con Pilato y luego vuelve a abrir ¿con quién? Con Pilato, obviamente. Eso quiere decir que la muerte de Judas es un paréntesis. ¿El momento de la crucifixión se centra en Judas o en Jesús? En Jesús, es el centro de la historia. ¿Amén? ¿Sí estamos acá? Bien, entonces vemos que se centra en Jesús, pero hace un paréntesis y empieza a contar lo que le sucede a Judas. Ahora vamos a leer lo que le sucede a Judas. Versículo 3 dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahora vamos a Hechos capítulo 1, verso 16. Aquí leemos que Judas devolvió las piezas de plata, los sacerdotes compraron un terreno, y que Judas, en ese terreno que compraron los sacerdotes, fue, ¿y qué hizo? ¿Fue y qué hizo Judas? Se ahorcó. ¿Sí estamos acá? Hechos capítulo 1, verso 16 al 19. ¿Ya lo tienen? Dice así: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en ese ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ahora, estaba hablando con un judío, y ese judío me decía: ¿viste? Acá hay una contradicción. Los judíos no creen en Jesús, solo creen en el Padre, no creen en Jesucristo. No creen que Jesucristo haya sido el Mesías. Los judíos tienen a Jesús como un falso profeta, como un hereje, como un rabí hereje y rebelde. Entonces, me dicen, aquí hay una contradicción, porque en Mateo dice que Judas se ahorcó, y aquí dice que se cayó y se despedazó. En Mateo dice que los sacerdotes compraron el terreno, y aquí Judas compró el terreno, en Hechos. Pero los dos campos tienen el mismo nombre, Aceldama. Ahora, ¿alguien de aquí ha comprado una casa? ¿Alguien de aquí ha rentado una casa? Alce su mano, rentado o comprado, cualquiera de las dos cosas. ¿En el mismo día que quieren rentar la casa, la rentan? Tarda un poquito, 1 semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses. Si es compra, pues tardan más todavía, hasta 6, 7 meses. Muy bien. ¿Qué les hace suponer que Judas o los sacerdotes hayan comprado el terreno tan rápido? Vuelvo a repetirte, es un paréntesis. Ahora tú me vas a decir: pastor, pues yo sigo creyendo que murió, que se ahorcó antes de entregar a Jesús. Ahorita te respondo lo que te estoy preguntando, pero ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 5 al 7. Y que apareció a Cefas y después a los... ¿A cuántos? ¿Quién se le apareció? Jesús. ¿Cómo? Resucitado. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Se le apareció a los 12, resucitado. ¿Eso incluye a quién? A Judas. Y antes que me digan, no, incluye a Matías, que es el que sucedió a Judas. No, porque estamos hablando de Hechos, capítulo 1, cuando dice que Jesucristo ascendió. ¿Ok? Después de que Jesucristo ascendió, ya se había ido Jesucristo en los cielos, cuando entonces echan la suerte y eligen a Matías. ¿Matías fue elegido por Dios o por los hombres? Por los hombres, porque echaron suertes. Entonces Apocalipsis dice que en las puertas va a estar puesto el nombre de los 12 apóstoles. ¿Quién es el 12º apóstol? ¿Judas, Matías o Pablo? Pablo. ¿Y Pablo fue elegido por quién? Por Dios, ¿verdad? Entonces, yo no veo ahí el nombre de Guillermo Maldonado, que se dice apóstol, o de los millones de apóstoles que han salido hoy en día. No veo que estén escritos ahí sus nombres. Veo que hay escritos 12 nombres y que hay requisitos indispensables, bíblicamente hablando, para ser apóstol del Señor. Y eso que con trabajo somos pastores, ahora imagínate. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, soy indigno de llamarme apóstol, porque me considero abortivo. Amén. Ahora, vamos a responder todo esto con un último versículo. Juan capítulo 20, verso 24. Dice, pero Tomás, uno de los llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¿No estaba con los quiénes? Con los 12. ¿Quién no estaba con los 12? Tomás. O sea que Judas sí estaba ahí. Dice con los 12. Solo Tomás no estaba. Dice, él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Eso, la incredulidad de Tomás no pasó en el mismo día, pasó en una parte y luego pasaron 8 días hasta que sucedió eso de que Tomás vio las heridas del Señor. Pero si te das cuenta, el versículo 26 dice que vio a sus discípulos, ya no menciona a los 12 que menciona en el versículo 24. ¿Qué pasó en esa semana? Ese es el centro de la enseñanza. Y ahí te va la respuesta. Te voy a dar la respuesta desde Mateo hasta Hechos, Corintios y Juan. Judas seguía a Jesucristo no pensando que era el Mesías. Él pensaba que iba a ser un líder militar, que iba a salvar a Israel de la opresión romana. Cuando Judas se dio cuenta que Jesucristo no era quien iba a libertar a Israel, decidió traicionarlo. Cuando Judas se dio cuenta que Jesús era inocente, él decide ir a regresar esas monedas. Pero él ya había palabrado este terreno, por lo cual los sacerdotes terminaron la compra de ese terreno. Durante ese proceso Judas seguía con los 12, porque él no creía en Jesús. Él no creía en Jesús y su incredulidad se estaba contagiando. Tomás había sido incrédulo y es el mismo apóstol Pedro. Se puso tan triste de que Jesús había fallecido que se fue a pescar. Regresó a hacer lo mismo que hacía antes. Entonces vemos que cuando Judas ve a Jesucristo resucitado, el impacto de la resurrección hace que él se quede atónito y diga, ¿qué hice? ¿Qué hice? Vendí al Salvador del mundo, vendí al Mesías. Inmediatamente corrió, se ahorcó. Pasaron los días después de que se ahorcó. ¿Y qué pasa cuando un cuerpo se descompone? Se infla. ¿Y qué pasa cuando se infla y está la soga? Se quiebra, cae y como está inflado, explota y todas las vísceras y los intestinos explotan y salpican. Está mejor que tu serie de narcos de Netflix. Mejor que cualquier serie de narcos esto. Y es la narrativa y el cómo se congenia entre Mateo y Hechos. Cuando le respondí esto al hermano judío, al judío que me estaba debatiendo ese tema, me dijo, déjame estudiarlo. Pero
Imagínate, este argumento lo utilizan mucho los judíos para decirte que el Nuevo Testamento no es de Dios, para tratar de convencerte de que no creas en Jesús. Y si tú no lees la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, ay, si hay una contradicción. ¿Ok? No hay contradicción alguna. La palabra de Dios es perfecta y completa. El impacto de la resurrección causó esto en Judas. Causó que se matara, que no encontrara perdón. El perdón estaba disponible para él. Él eligió no tomar ese perdón. Y este es el centro del mensaje. El impacto de la resurrección. El impacto de la resurrección. ¿Sabías tú que hay un poder que levantó a Jesucristo de los muertos? Imagínate el cuerpo de Jesús en la tumba. Y que este poder hizo que él regresara a la vida y resucitara. Y se transfigurara. Ahora imagínate que ese poder hoy se pueda depositar dentro de ti. ¿Te imaginas qué tan glorioso puede ser eso? Que Dios te diga, oye, ¿sabes qué? El poder que hizo que Jesucristo resucitara, lo voy a tomar y lo voy a depositar en ti. ¿Crees que esto sea posible? Déjame decirte algo. La Escritura dice que ese poder ya está en ti. ¿Dónde? Vamos a la Escritura. Perdón, es Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la... Pero los que son del Espíritu en las cosas de él. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de... Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ¿quiénes? En vosotros... El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en... Entonces, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que actúa ahora en... ¿En quiénes? En nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es de ti? ¿Qué es tuyo? Para Dios. Nada. Ni tu oración, Romanos 8, 24 y 26, ni tu oración. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que intercede con gemidos indecibles y el que pone la oración en nosotros. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros para que Dios escuche nuestra oración de acuerdo a su voluntad. Entonces nos damos cuenta que la oración viene del Espíritu Santo. El fruto es del Espíritu Santo, nosotros somos la tierra. Y aquí vemos que el Espíritu, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, es el mismo poder que ahora actúa en nosotros. Ahora yo te pregunto algo, ¿cómo no vas a ser atacado por el diablo? Si el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que actúa en ti. Imagínate qué grande temor tiene el enemigo por el poder que levantó a Cristo de los muertos. Imagínate, Jesucristo resucitado. Y que Dios se diga, ahora ese poder lo deposito en ti. ¿Cómo no vas a ser atacado por el diablo? ¿Por qué te sorprende? Digo, de repente se nos olvida. Pero ¿cómo no vas a ser atacado por el diablo? Si es el poder de Cristo habitando dentro de ti. Ahora imagínate, ¡wow! El poder de Cristo que le levantó de los muertos habitando dentro de mí, dentro de este recipiente indigno e impuro. Es increíble la misericordia de Dios. Es increíble la gracia de Dios. No es una permisiva para seguir pecando. La gracia de Dios es algo que nos debe sorprender y maravillar todos los días. Él nos perdona siempre, claro que sí. Pero a veces damos por sentado su perdón. Y se nos olvida maravillarnos de que Él nos perdona y que no merecemos ser perdonados. Pero que su sangre derramada en aquella cruz del Calvario hizo que pudiéramos hoy entrar a su presencia y llamarlo Abba, Padre. Versículo 12 de Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿El cual clamamos? Y si el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos... ¿Cuántos quieren ser glorificados con Jesús? ¿Cuántos quieren padecer junto con Jesús? ¿Están seguros de lo que acaban de decir? Porque todo el mundo quiere la gloria. Pero acá dice que para ser parte de la gloria tiene que ser parte del padecimiento. Y entonces, ¿por qué rehusas el padecimiento? ¿Por qué reniegas el padecimiento? Porque ya eres cristiano, asumes que Dios tiene la obligación de no hacerte sufrir. ¿Quién te engañó? ¿Quién te dio ese falso evangelio? Porque Jesucristo dijo todo lo contrario. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis... ¿Tendréis qué? Dile que está a tu lado, aflicciones. Pero Jesucristo mismo respondió, no se preocupen, yo he vencido el mundo. El cristianismo no es para cobardes. El vivir para Cristo es de valientes. Los que no tienen miedo a morir, mucho menos a vivir. Porque ya sé que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para el Señor. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte no es el fin del cristiano. La muerte es solamente un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con el Señor cara a cara. Imagínate después de tanto sufrimiento, poder ver al Señor cara a cara. Muchos me dirán, no, sí, yo quiero verlo, quiero ver su rostro. A mi manera de pensar, dudo mucho que pueda ver su rostro. No estoy diciendo que Dios no lo permita. Estoy hablando de que lo que yo haría si me topo con Jesús cara a cara es caer tirado como un gusano y arrastrarme a sus pies, besar sus pies y decirle, valió la pena. Aferrarme a sus pies y abrazarlo y decirle, valió cada segundo la pena, valió cada segundo de sufrimiento, valió cada segundo de aflicción. Y enrollarme ahí eternamente con Él y para siempre. Estoy seguro que Él extendería su mano, nos levantaría, nos pondría las coronas de vida. Y aún teniendo esas coronas, dice Apocalipsis que vamos a agarrar nuestras coronas y las vamos a arrojar ante su presencia. Qué glorioso momento será ese. Pero cuando nos enfocamos en esa gloria, nos enfocamos en las dificultades de esta tierra. ¿Qué pasará? La tierra pasará, pero su palabra no pasará. Nuestra mirada debe estar en la eternidad, no en estas cosas materiales, no en esta tierra. Ahora no estoy diciendo que por eso no hay que trabajar, no hay que comer, no va. Lo que trato de decir es que nuestra mirada debe estar puesta en lo celestial. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo celestial, cambia la perspectiva de las cosas. Estaba Eliseo con su siervo y vinieron los soldados y le dijeron, mira, Eliseo, este ejército está a punto de matarnos. Eliseo le dice, take it easy, compañero, tranquilo. Tú ves un ejército con espadas, con fuerza, pero detrás de nosotros, si tú vieras lo que hay detrás de nosotros cuidándonos, te sorprenderías. No, pero es que ellos son más. Y le dijo Eliseo a Dios, Dios, ábrele los ojos a mi siervo para que se dé cuenta. Y oró por él y este siervo abrió los ojos. Y cuando volteó a ver, vio un montón de carruajes con ángeles y con espadas desenvainadas, que superaba por millones al ejército humano. Y también Dios permitió que estos soldados vieran a estos ángeles. Cuando los soldados vieron eso, ¿qué crees que hicieron? Se retacharon por donde vinieron, huyendo. Ahora imagínate, dice la palabra de Dios, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. Imagínate. Y el apóstol Pedro dice que los ángeles se sientan a aprender de nosotros y de cómo alabamos a Dios. Por eso siempre te digo, siempre que estamos aquí, siempre me imagino que hay ángeles ahí, viendo cómo adoran. Dicen,
Vamos a aprender de ellos. ¿Qué aprendemos? A estar quietos. Están llenos de paz. Pero ya demasiada paz que se duermen de repente. Los ángeles están allá. Los ángeles están cuidándonos constantemente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El impacto de la resurrección de Jesús ocasionó que Judas se ahorcara. Y el impacto de la resurrección de Jesús hizo que Pedro se arrepintiera. Pedro negó a Jesús. Tú y yo no somos mejores que Pedro. De hecho, haríamos lo mismo que hizo Pedro. Negar a Jesús. ¿Por qué lo hemos hecho? No en su muerte. Hemos negado a Jesús con nuestras acciones. Hemos negado a Jesús cuando descuidamos su palabra. Tal vez tú me digas, exagerado, pastor. ¿Te molestas porque no leímos Romanos en 15 días? No es molestia, es tristeza. ¿Cuántas veces comes al día? ¿Cuántas veces comes al día? 3 capítulos al día no puedes leer. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Revisar los estados de WhatsApp, de TikTok, Facebook, YouTube. ¿Cuál es tu prioridad? La iglesia está durmiendo. No hablo de aquí, hablo de la iglesia en general alrededor del mundo. Está durmiendo y el diablo está muy despierto. El diablo está despierto atacando a las familias, haciendo lo indispensable para romper familias, para que los esposos se separen, para que nuestros niños pierdan su identidad y ahora puedan decir, yo soy niño pero me siento niña. El diablo está atacando el núcleo familiar, la Agenda 2030, una agenda diabólica. Está atacando a los cristianos y los cristianos están durmiendo. Y el diablo está bien despierto y contento haciendo fiesta. Y estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo y tenemos que accionar. Pero ¿cómo queremos un avivamiento si el avivamiento no empieza dentro de nosotros? Cuando se supone que el avivamiento empieza en nosotros, en buscar la palabra de Dios. Muchos tienen estas 3 posiciones. Ellos dicen, es fácil orar, es fácil leer y es fácil ayunar. Pero en cuestiones de dificultad, ven la oración fácil, el segundo lectura difícil y el ayuno lo ven como el máximo punto de espiritualidad. Déjame decirte, tal vez al revés. El ayuno debe ser lo más básico que hace un cristiano. Porque el ayuno es disciplina para el cuerpo. El ayuno no es, yo hago para que tú me des, no es un trueque. Lo que tú tienes de parte de Dios no te lo mereces, Dios te lo da porque se llama gracia, misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No los da porque se le pega la regalada gana, porque te ama, no porque te lo merezcas o me lo merezca yo. Entonces vemos que el ayuno es disciplina para nuestra carne. Si tú ayunas, vas a tener disciplina ¿para qué? Para leer. Para leer la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios. Y si tienes disciplina para leer la palabra de Dios, vas a tener disciplina para orar. Pero no me digas que eres una mujer o un hombre de oración, porque tus oraciones están huecas, porque no tienen palabras vivas. La palabra viva solo se consigue ¿en dónde? En la palabra de Dios. La iglesia sigue durmiendo. Y se les ha olvidado lo esencial, lo básico, la lechita, el leer, el orar. ¿Sabes qué miedo le tiene el reino de las tinieblas cuando tú doblas tus rodillas y oras? Pero te la pasas amargado, amargada, frustrado, frustrada, rompiéndote la cabeza en vez de doblar rodillas. Y te pones de mal humor y te desquitas con tus familias. Te desquitas contigo mismo, contigo misma. Te enojas, te amargas en vez de doblar rodillas y buscar de Dios. Y la iglesia sigue durmiendo. Y es triste porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la apostasía entraría a la iglesia. Serían como los tiempos de Noé. Y hoy se está cumpliendo esto. Pero hoy Dios está haciendo un llamado a ellos, a aquellos adoradores que deben de adorar en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4. Dios está buscando adoradores que adoren, porque hay adoradores que no están adorando. Has empolvado tus talentos, tus dones, por querer vivir en la comodidad y te has estancado como cristiano. Y hoy Dios quiere que te lave los pies. Hoy Dios quiere que te desempolves los pies y que te pongas un nuevo calzado. Hoy Dios quiere que tú recobres fuerzas, que no seas como esa hierba que se seca
y que no tiene más. Hoy el impacto de la resurrección de Jesús puede hacer contigo lo que hizo nada más y nada menos que con Lázaro. Vamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Y vamos a ver cómo ese poder de resurrección, ese impacto de resurrección debe actuar hoy en tu vida. No sé si alguien logra captar lo que estoy diciendo o alguien logra escucharme, que tenga oídos que oiga. Dios quiere que tú resucites. Dios quiere que tú resucites porque estamos en los últimos tiempos. Y a las ovejas perdidas, Dios les está regresando. ¿Crees que es casualidad que hoy estás aquí? ¿Crees que es casualidad? Déjame decirte que no. Mientras tú piensas que tú dijiste, ay, hoy voy a ir a la iglesia, no es casualidad. El Espíritu Santo puso eso en ti. Porque ya no hay tiempo. En cualquier momento seremos arrebatados para el Señor. Y Él quiere que te pongas a cuenta. Vale de más todo. Deja a un lado todo lo demás. Concéntrate en el único que debe ser tu gran amor, Jesús de Nazaret. Hoy yo quiero que tú seas como Lázaro, pero no como el Lázaro muerto, ni como el Lázaro vendado, ni como el Lázaro podrido, sino como el Lázaro resucitado. Juan capítulo 11, verso 31 dice: entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, o sea, huele a podrido, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Voltea a ver el que está a tu lado. Mírale los ojos firmemente. Voltea a ver el que está a tu lado. Vuéltalo, no le dejes de ver. Mírale los ojos fijamente y dile: no te he dicho, dile en voz alta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir leyendo. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hoy, ¿qué tipo de Lázaro eres? ¿El Lázaro muerto en la tumba? ¿El Lázaro resucitado pero con vendas? ¿Y has permanecido ciego? ¿Has permanecido estancado? ¿Conoces al Señor de hace más de 30, 50, 5, 10 años y no has avanzado de ahí? ¿Te has estancado? ¿Has permitido que las vendas te venden el cuerpo, las manos, los ojos, y te has estancado? Hoy el Señor hace la obra completa. Él no deja nada a medias. Él ya te resucitó. Él ya te dio vida nueva. No te pongas las vendas otra vez. No te quieras encerrar en la tumba otra vez. La mies es mucha y los obreros, me atrevo a decir que deberíamos agregarle pocos y cobardes. Porque el evangelio es para violentos espirituales. Dice la palabra de Dios que solo los violentos arrebatan ¿el qué? ¿El qué? El reino de los cielos. Pero las hermanas, cuando están en desamor, se creen Jenny Rivera. Ahí sí les brota la valentía. Y los hombres, cuando se trata de ver cosas de pelea, cosas de demostrar quién es más macho, ahí sí les brota la valentía. Pero ¿y para el evangelio? ¿Qué tan valientes somos para renunciar a nosotros mismos y decir: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive
Pero no, quieres que Cristo viva en ti acoplado a tu manera. Eso no es cristianismo bíblico. Eso es un cristianismo falso. Eso no existe. Eso no existe. Aprovecha que la palabra de Dios la puedes tener en tus manos, la puedes tener en tu celular, la puedes escudriñar. Porque van a venir muchos con doctrinas falsas. Y si tú no lees, les vas a creer y vas a caer en esas falsas doctrinas. Hoy Dios quiere que tú seas como ese Lázaro que ya no tiene vendas, como ese Lázaro que ya nos ha muerto. Si tú te has alejado de Dios, y no hablo de no ir a una iglesia, no hablo de no asistir a la congregación, no me refiero a eso. Puede haber una persona aquí que siempre viene cada domingo, cada martes, y estar lejos de Dios al mismo tiempo. Porque el estar lejos de Dios o el estar cerca de Dios no se rige conforme a la asistencia, se rige conforme a tu conexión con Él diaria. Un verdadero cristiano es un cristiano que su mente ha sido renovada. Ahora una persona que viene aquí cada domingo y en casa es otra cosa, no es cristiano, es un religioso. Y los religiosos no heredarán el reino de los cielos. Vamos a ponernos de pie. Si estás buscando una iglesia cristiana en donde congregarte, contáctenos enviándonos un mensaje vía WhatsApp al 9991 01 84 19. O igual si necesitas oración o aprender más sobre la palabra. Somos M aquí, Iglesias Cristianas. No importa en qué parte del mundo o México estés, tenemos un lugar para ti en cada ciudad. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Dios te bendiga y recuerda, nunca es tarde para regresar a casa.